Una muestra de arena totalmente seca llena un cilindro metálico de 200 centímetros cúbicos y pesa 260 gramos fuerza. Calcule la relación de vacíos si la gravedad específica es igual a 2,6. Entonces, miremos cómo podemos extraer la mayor cantidad posible de información en función del enunciado. Entonces, para poder responder eso, una clave que yo siempre les doy en los ejercicios es que además de leer entre líneas lo que indica el enunciado, traten de expresar eso en términos de los diagramas de fases. Y básicamente significa básicamente significa eso, tratar de expresar el problema en términos de las cajitas y poder saber de la información que nos da a qué corresponde peso total, a qué corresponde volumen total y qué viene siendo la suma de esas dos cantidades. Entonces, volvamos al ejercicio y tratemos de plantear esto. Entonces dice acá. Dice, una muestra de arena totalmente seca. Les pregunto yo, ¿qué cree que significará que esa muestra de arena se encuentre totalmente seca? ¿A qué cree que hará referencia a eso? No es que no habrá Sólida. partes líquidas, ni... Pues, o sea, todo es sólido, todas las cajitas sólidas, por decirlo así. Exactamente. Que no hay fase líquida. Entonces, por lo tanto, muchachos, si no hay fase líquida, ¿qué conclusión podemos sacar a partir de eso? Que la cajita sería el sólido y como el vacío. Que la cajita sería el sólido y el vacío. En otras palabras, que la cantidad que nosotros llamamos WW, que es el peso del agua, es igual a 0. Y eso es a la larga lo que usted, por ejemplo, va a hacer en el ensayo de humedad, cuando lo mida la próxima semana en el laboratorio. Usted va a tener una muestra húmeda, porque la extrae del suelo o la extrae de una pique, y esa muestra se la va a llevar al laboratorio y la va a meter a un horno. Y en ese horno básicamente lo que va a hacer es secar la muestra. ¿En aras de qué? De poder hacer que WW sea igual a 0 o de eliminar toda el agua que hay dentro de la muestra. Entonces, a la luz de eso, si nosotros planteamos las cajitas, podemos entonces decir lo siguiente. Que nuestra cajita sencillamente va a estar conformada por ¿qué? Va a estar conformada por los sólidos del material y una fase de vacíos, o propiamente ¿qué? Aire. Y recuerda que en términos de las cajitas nosotros podemos expresar sobre la izquierda los volúmenes y sobre la derecha los pesos. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que sobre la derecha, en términos de los pesos, habrá un peso de aire que siempre es igual a 0. Habrá un peso de sólidos y que la suma de esos dos pesos, o más bien la suma solamente, o el establecimiento de WS, sencillamente nos conlleva ¿qué? A tener un peso total. En otras palabras, lo que estamos diciendo en esta condición es que el peso de los sólidos es igual al peso total de la muestra. Si nos vamos sobre la izquierda, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la existencia de unos vacíos y por lo tanto habrá un volumen de vacíos. En este caso los vacíos están llenos de aire. Tendremos un volumen de sólidos y la suma de esos dos volúmenes conllevará ¿qué? A tener un volumen total. Entonces mire que a la larga la conclusión de esto es que el ejercicio nos está dando cuenta de una bifase. Y usted dirá,
Profe, pero no era pues que la bifase solamente se daba cuando había fase sólida y fase líquida. No necesariamente. La bifase es sencillamente significa dos fases. Pero usted puede tener una bifase solamente en función de qué? Teniendo las partículas sólidas y teniendo los vacíos completamente llenos de aire. Entonces, en este caso, un suelo completamente seco genera una bifase de sólidos y de aire. ¿Y qué es lo que nos está dando cuenta la cajita? ¿Me hago entender con eso? Sí, por ahí. Muy bien. Entonces ahora, en función de eso, podemos sacar una muy buena información. Entonces, tenemos acá lo siguiente. ¿Qué representará para nosotros que esa muestra de arena totalmente seca esté llenando un cilindro metálico de 200 centímetros cúbicos y que pese 260 gramos fuerza? Es decir, estos números o estos datos numéricos que nos da el enunciado, ¿qué vendrán representando de estas variables que tenemos acá en las cajitas? ¿Quién me dice, por favor? Pues con esos datos podríamos obtener El el peso del volumen sólido. de los sólidos y ya restarle los 200 y tener el volumen del aire. El volumen del aire o el volumen del vacío, ¿cierto? Entonces, les pregunto yo, en primer lugar, ¿qué representan los 260 gramos fuerza del problema? El peso El de peso de la los arena. sólidos. Exactamente. Entonces, de acuerdo al problema, mire que esos 260 gramos fuerza representan el peso de los sólidos, que a su vez también son ¿qué? El peso total de la muestra. Entonces tenemos ahí 260 gramos fuerza. Y eso es un dato importante y es un dato interesante. Ahora les pregunto yo, ¿qué representan los 200 centímetros cúbicos? El volumen Volumen de total. todas. Muy bien. Entonces, miren, cuando hablamos del cilindro metálico, nosotros tenemos la muestra y la llevamos sobre el cilindro. Pero nosotros, cuando llevamos la muestra sobre el cilindro, no podemos asegurar toda la densificación. Es decir, nosotros no podemos asegurar que todo lo que está dentro de ese cilindro sea sólido, porque también tenemos el efecto de los vacíos, que si bien no pesan, ocupan un volumen. Entonces, por lo tanto, esos 200 centímetros cúbicos que nos da el problema, vienen siendo para nosotros ¿qué? El volumen total de la muestra. ¿Por qué? Porque incluye la parte sólida y los vacíos como tal. Entonces, ahí les pregunto yo, ¿qué propiedad o qué relación, valga la redundancia, nos permite relacionar el peso de los sólidos con el volumen total? ¿Quién me dice? Peso, pues unitario no. Un peso unitario. Y si usted lo mira en términos de la clase y de lo que aparece en las diapositivas y de lo que aparece incluso en el video, va a notar que hay una relación que podemos plantear entre el peso de los sólidos y el volumen total. Y que esa relación se da a través de ¿qué? Del peso unitario seco, lo que nosotros llamamos el gamma D. Ese D es de dry, que viene de seco en inglés. Por lo tanto, a la luz del problema, podemos sencillamente ¿qué? Plantear ese gamma D como la relación entre WS y BT y obtenerlo para el caso de estudio. Entonces tendríamos acá 260 gramos fuerza que divide a 200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto nos da este resultado, muchachos? $1.3. Nos da 1.3 ¿qué? Gramos fuerza sobre centímetro cúbico. Gramo fuerza sobre centímetro cúbico.
Entonces mire que como tal, nosotros aquí ya tenemos la existencia de una variable conocida, que en este caso es el gamma seco, que vale 1,3 gramos fuerza centímetro cúbico, y tenemos como tal también el comodín, mírelo acá, la gravedad específica, que tiene un valor de 2,6 dentro de nuestro problema, dando lugar a que nuestra variable desconocida pues sea sencillamente por la que se interrogue, que en este caso viene siendo la relación de vacíos. Entonces, en función de eso, podemos plantear el paralelo que hicimos ahora, es decir, plantear lo desconocido como BB sobre BS y plantear lo conocido, el gamma seco, del cual ya tenemos un valor que es igual al peso de los sólidos sobre el volumen total, y plantear acá el valor de la GS, que viene siendo igual al gamma de los sólidos sobre el gamma del agua. Les pregunto yo, muchachos, ¿qué términos semejantes podemos encontrar entre las variables y cómo eso nos puede ayudar a resolver nuestro problema? Aquí logran ver algún término semejante, como en el caso del ejercicio anterior, o lo ven un poquito más complicado. Pero no sería forma con el indirecta. ρS y el WS, pues, o sea, poniendo el ρS en términos de WS. Uniendo el gamma S con Eso es gamma. el gamma con el peso de los sólidos, podría ser una alternativa. Estaría muy interesante. ¿Cierto? ¿A alguien se le ocurre otra cosa? Pues bueno, se puede descomponer el volumen total. Ah, bueno. Dígalo. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Qué pasó? Pero es que el compañero también lo dijo. Hágale, no, pero yo lo escuché más usted que el compañero. Vuelvan a repetir para todos. El volumen total se descompone. Porque sabemos que es volumen del aire más volumen del sólido. Ujú. Muy bien, ese es un camino muy interesante. ¿Quién habló ahí? Juan Pablo. Juan Pablo, tocayo, listo. Entonces, lo que menciona Juan es otro proceder, muchachos, del cual ustedes se van a valer para resolver este tipo de problemas. Y es que cuando aparentemente no haya como una relación entre las variables o no hayan términos semejantes, la recomendación para abordar este tipo de problemas es tratar de llevar todo a términos de una sola fase. Y específicamente, ¿qué significa eso? Tratar de llevar todo en términos de sólidos, expresarlo ya sea en volúmenes o en pesos, y así poder plantear una relación con las otras variables, y específicamente con lo que viene siendo el comodín, que es la gravedad específica, porque recuerden, esta gravedad específica es lo que permite relacionar sólidos con agua. ¿Qué significa eso a la larga? Significa que este volumen total que aparece en la parte de abajo del gamma seco, usted lo puede expresar como algo aún más discreto, es decir, lo puede expresar como la suma entre el volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a colocar acá eso. Vamos a decir que el gamma seco es el peso de los sólidos sobre el volumen de vacíos más el volumen de sólidos. ¿Y eso qué nos permitirá evidenciar? Aquello a lo que queremos llegar. Notar cómo contamos acá con sólidos y con sólidos, y notar cómo acá tenemos esta fracción o este volumen en términos de vacíos,
y el cual de alguna manera queremos volver sólidos para poder hacer una cancelación de términos semejantes. O poder sacar un factor común que nos permita trabajar de mejor manera el problema. Eso que le estoy diciendo lo va a encontrar en el taller y lo va a encontrar en las recomendaciones de cómo hacer los ejercicios. Llevar todo a términos de sólidos, ya sea hacia volúmenes o ya sea hacia pesos. Entonces mire que cuando se hace eso, aquí ya este volumen de vacíos se ve contenido acá, sobre la relación de vacíos. Entonces, en ese orden de ideas, podemos despejar este volumen de vacíos y llevárnoslo a la expresión del gamma D. Entonces, hagamos eso. Digamos que nuestro volumen de vacíos, como lo estamos viendo en la parte anterior, viene siendo igual al producto de E por BS, y que nuestro gamma D, que viene siendo peso de sólidos sobre volumen de vacíos más volumen de sólidos, podrá entonces ser igual a ¿qué? Podrá ser igual a el peso de los sólidos a E por BS más BS. Entonces va a notar usted que ahí ya tenemos todo en términos de sólidos. ¿Y qué podemos sacar abajo? Abajo podemos sacar un factor común BS que multiplica a E más 1 y arriba tenemos un WS. Mírenlo ahí. Y les pregunto yo, muchachos, ¿qué vendrá siendo para nosotros este cociente? WS sobre BS. ¿Qué vendrá siendo eso para nosotros? El Recuerden. propietario ¿Cuál? de los sólidos. Muy bien. ¿Quién habla ahí? Isabela. Isabela, muy bien. Mírenlo acá. Otros pesos unitarios. El peso unitario de los sólidos, el gamma S, WS sobre BS. Por lo tanto, esto viene siendo gamma S. ¿Y queda entonces qué? Queda entonces aquí que gamma S divide a E más 1 y que eso es igual al valor de gamma D. Y recuerde que tenemos nuestro comodín. S es igual a gamma S sobre el gamma del agua. ¿Ya que podemos ver ahí? Lo podemos ver todo. Que este gamma S que está acá sencillamente sale acá. Entonces, por lo tanto, podemos decir lo siguiente, que si despejamos de la expresión en cuestión, tenemos que el gamma S es igual a G, a GS por el gamma del agua. Y por lo tanto, ¿qué vendrá siendo nuestro gamma D? Nuestro gamma D vendrá siendo GS por gamma del agua sobre E más 1. Esta es una de las demostraciones que hacían parte de la clase anterior. Y es una demostración muy sencilla, pero muy útil y muy poderosa. ¿Por qué? Porque si nuestro ejercicio nos interrogó por la relación de vacíos, aquí podemos darnos cuenta que la relación de vacíos aparece acá. Y que el resto de variables del problema son conocidas. Ya determinamos el gamma D, lo tenemos desde el comienzo. Sabemos el valor de la GS, nos lo da el enunciado, y sabemos el valor del gamma del agua, porque es una constante. En otras palabras, ¿qué podemos decir entonces en torno a esto? Que si despejamos para E, vamos a tener lo siguiente.
vamos a tener que E más 1 es igual a GS por el gamma del agua sobre el gamma D. Y en otras palabras, tendremos que E será igual a GS por el gamma del agua sobre gamma D menos 1. Y eso, muchachos, es una demostración muy útil. Darnos cuenta de que la relación de vacíos es función de la gravedad específica y de la relación que hay entre el peso unitario seco y el peso del agua. Obviamente restando por 1. Entonces, ya en función de eso, si reemplazamos para E, ¿qué vamos a tener? Si reemplazamos, ¿qué vamos a tener? E es igual a el valor de la GS en nuestro problema, que es igual a 2,6, que multiplica el gamma del agua sobre el gamma seco. Tenemos que el gamma seco es 1,3 gramo fuerza centímetro cúbico. Y mire que coloqué primero el gamma seco, ¿para qué? Para poder evidenciar la unidad del gamma seco, para poder colocar el valor apropiado del gamma del agua. Entonces les pregunto yo, ¿cuánto vale el gamma del agua en gramo fuerza por centímetro cúbico? 1. 1. Entonces tenemos 1 gramo fuerza centímetro cúbico y todo esto resta menos 1. ¿Cuánto nos da esto, por favor? Cancelando acá términos semejantes. Uno. Cancelando unidades, perdón. ¿Cuánto nos da? 1. 1. Y esa es, queridos estudiantes, la respuesta del problema, o la respuesta que aparece en el taller. Mire que tenemos acá que la relación de vacíos vale 1. ¿Qué hicimos nosotros? Sencillamente expresar o llevar todo a términos de sólidos para eventualmente sacar un factor común y poder trabajar con el comodín. Esa manera de trabajar funciona bastante bien, muchachos. Es bastante útil. Entonces, digamos que muchos de los ejercicios que ustedes van a ver a continuación o que van a trabajar de aquí en adelante van a tener esas características. Van a tener esas características de llevar todo en términos de sólidos.